Creo que podemos comenzar ahora. Bienvenido a todos. Ahora Maciej Jaskot va a hacer la presentación con el título en inglés, Mutual Comprehension Between Romance Languages, Tips and Traps o Quantas Lánguas credi falar. ¿Cuántas lan credi falar? Buenos Sí, días. sí. Pero la presentación será en castellano, Sí. en español. Y si queréis podéis hacer preguntas en el sitio web slido.com con el hashtag Babel. Okay, Muchas comenzamos. gracias por la introducción. Buenos días, buongiorno, bonjour, bon dia. Pues sí, ¿cuántas lang credi falar? Porque cuando conocemos una lengua románica nos parece que las demás las entendemos, las conocemos porque son todas iguales y tan parecidas, y además tomándote una copa o dos empiezas a hablarlas, ¿no? Y te parece que sí que las hablas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de intercomprensión o de comprensión mutua, ¿verdad? Y el grado de intercomprensión entre las lenguas románicas o romances, como queráis, es muy alto, efectivamente. Bueno, en Wikipedia podemos encontrar en la página Lenguas Romances esa tabla donde te pone que, por ejemplo, entre el italiano y el español hay como un 82% de léxico inteligible, ¿no? Y es por ello que nos parece que son tan fáciles y que las manejamos. ¿Por qué estamos hablando de intercomprensión? Y ese es el lugar, el mejor lugar del mundo, nuestro encuentro, para hablar de intercomprensión, ¿verdad? Hombre, utilizando muchas lenguas, pero nos comprendemos, nos entendemos, porque es una relación que se crea entre las lenguas parecidas, ¿no? Es lo que hemos visto, hemos vivido entre, por ejemplo, aquí hablando de lenguas romances, ¿no? Del español, francés, portugués e italiano, y no nos olvidemos del rumano, ¿no? Por ejemplo, al cual me voy a referir también, ¿no? ¿Y por qué es importante? Eso parece ser algo banal, algo que nosotros en ese encuentro conocemos perfectamente, pero este término es importante también para la Unión Europea. Es algo que la Unión Europea maneja y a lo cual presta mucha atención por ser Europa, ¿verdad? Un continente con muchas lenguas, muchas culturas. Entonces es crucial también incluir ese concepto en los documentos, ¿no? de la Unión Europea. Por eso sí que aparece en los documentos legales, efectivamente, y en otros documentos que crean la política lingüística de Europa, que nos atañe a todos, ¿no? Porque es lo que aplicamos en las escuelas, después en los estudios, y sabemos que ese modelo de conocer tu propia lengua y una más ya es algo anticuado. Se está hablando de la tuya y dos más, ¿no? Y me reí un poco, Gerardo, bueno, entre el público está mi amigo Gerardo, cuando ayer mencionó al personaje de Umberto Eco, Salvatore, porque me reí porque, claro, una de las diapositivas es justamente un fragmento del Nombre de la Rosa de Umberto Eco, porque él es uno de mis personajes ficticios de la literatura favorito, ¿no? Justamente por su mezcla de códigos, de lenguas, ¿verdad? Y quisiera que fuese un punto de partida para nuestra charla, ¿no? De hoy. Claro, ¿por qué? Porque hemos de recordar que la base justamente es la lengua por excelencia, ¿no? de Europa, uno de los referentes, que es el latín, ¿no? Y entonces toda esa mezcla que se va creando, ¿no? desde que se reparten los diferentes dialectos, crea lo que son hoy las lenguas romances, ¿no? Está claro. Entonces, Salvatore es un buenísimo ejemplo de esa intercomprensión a la que acabo de referirme. Bueno,
para tenerlo claro, ya sé que es algo obvio, pero la cosa principal a la cual quiero prestar atención es que no nos olvidemos de la Romaña oriental, ¿vale? O sea, porque muchas veces me he topado con que hablando de lenguas romances se menciona las lenguas principales, ¿no? Pero no nos olvidemos de la Romaña oriental, perdón, y también, ojo, a esas lenguas o dialectos, ojo con la palabra, no voy a incurrir en eso. Y es curioso porque yo digo, es mi opinión personal, que lo que por ejemplo en España se considera lengua, como por ejemplo el catalán, el valenciano, el gallego, en Italia se consideraría dialecto. Ya sabemos cómo va la cosa del dialecto y de la lengua, pero no nos olvidemos de eso. Las lenguas romances no son 4, son muchas. Y claro, aquí, hablando de intercomprensión o no comprehension, efectivamente, tenemos que recordar el concepto del continuo dialectal, ¿verdad? O de esa cadena de dialectos, o sea, de la mutua comprensión. Es ya algo que se repite siempre, que un portugués va a entender a un español, pero al revés no, ¿no? Efectivamente, y sabéis perfectamente que sí que se repiten estas líneas de comprensión. Si tú conoces una lengua A, es más fácil entender la lengua B, pero no al revés muchas veces, ¿no? Justamente eso tiene sentido y está demostrado en el continuo dialectal y para las lenguas romances y para las lenguas eslavas. Y es curioso, es un término que es muy vivo, no es algo relegado a los manuales, porque, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en Polonia, ¿verdad? Y la acogida de más de 3 millones de refugiados ucranianos, estamos viviendo hoy en día el continuo dialectal entre las lenguas eslavas, ¿no? Sí, bueno, sí que tengo que mencionarlo, porque claro, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Y es la famosísima cita, que justamente lo que también estamos viviendo es que necesitas un ejército, ¿verdad? Para propagar tu lengua, para hacer propaganda, ¿no? Y bien, sí, eso es. Pero no es el caso de hablar de eso, porque simplemente la mayoría de los factores son factores extralingüísticos para determinar si algo es una lengua o un dialecto. Y ya está. Y por ello, por ejemplo, en Italia se optó por la denominación de dialectos con el fin de reunir, ¿verdad?, el pueblo italiano, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, por eso se subrayó el término dialecto, mientras que las reivindicaciones, ¿no?, de las lenguas de las comunidades autónomas en España han hecho que se hable de lenguas, para no mencionar, claro, la tradición literaria del catalán, mucho más antigua del castellano, por ejemplo, ¿no? Ahora, lengua y dialecto, propaganda. Estos son folletos de los tiempos de Franco, de España, ¿no? O sea, propaganda pura, ¿no? No sea bárbaro y hable castellano, no otras lenguas. Pero, claro, si eres español, habla español. Propaganda purísima. Y no hace falta remontarnos a los tiempos de Franco en España, ni mucho menos, porque a 250 kilómetros de aquí eso funciona hasta hoy en día, para el este. Claro, también eso pasó en la Italia de Mussolini, efectivamente, ¿no? Perdonadme, no es mi propósito que alguien se sienta ofendido, pero son materiales reales, ¿eh? Son materiales reales, pura propaganda, o sea, no tiene nada que ver con la lingüística, ni la, justamente, ni la reflexión lingüística, que no, pura propaganda. Dejemos eso, ¿no? Si alguien todavía no está familiarizado con este libro, os lo propongo, si estáis interesados en ese tema, ¿verdad?, de Louis Jean Calvet, es muy interesante, sí, las guerras lingüísticas, ¿no? Vale, yo menciono aquí Ucrania porque estando en Polonia, aunque estemos hablando de lenguas romances, que no me puedo referir a lo que está pasando, porque estamos viviendo para Polonia una situación muy, muy interesante. Polonia, hasta el 24 de febrero de este año, me permito decirlo, ha sido uno de los países étnicamente más homogéneos de la Unión Europea, y esto está cambiando radicalmente.
Y también a nivel lingüístico, para muchos de mis compatriotas es un choque, ¿no? Lingüístico también. Muy bien. Aquí no tenemos tiempo porque, claro, como yo iba tan alegre pensando que tengo 45 minutos, pero he sido informado de que son 30, entonces pensadlo y no escribirlo, ¿no? Esta frase en una de las lenguas romances, ¿no? Vale. Si lo habéis pensado, no solo en las 4, también en vuestro dialecto. Ariel, ¿tú hablas un dialecto italiano? No, solo el italiano estándar. Vale, muy bien. Pero vamos a empezar. Claro, habrá diferencias, sabemos. ¿Por qué menciona el francés? Porque ya difiere con la cosa que tiene el francés de siempre tener que mencionar el sujeto, ¿no? Entonces ya se hace más largo. Es una peculiaridad, porque normalmente en las lenguas romances la forma del verbo te indica la persona gramatical, ¿no? Pero no en francés, porque lo pronuncias igual, ¿no? Aunque lo escribas de forma diferente, pero la primera persona singular y la segunda la pronuncias de forma igual, ¿no? Entonces necesitas el pronombre del sujeto. Y eso ya difiere un poco el francés, que se queda un poco aparte, ¿no? Que es un caso especial de las lenguas romances, ¿no? Vale, muy bien. Esa es la tabla que he mencionado al principio, ¿sí? de las similitudes, del coeficiente de similitud entre las lenguas romances. 0,74 es un 74%, por ejemplo. Entonces, claro, fijaos, o sea, que nunca baja entre las lenguas romances, ¿verdad?, casi del 70%. Y es por ello que tenemos esa impresión de que lo entiendo todo, ¿no? Lo entiendo todo es ese síndrome que tenemos nosotros al aprender una lengua nueva, ¿verdad?, en el chiringuito, tomándonos las primeras, la segunda, después de la tercera cerveza, y es mucho más fácil, lo entendemos todo, pero llegan días en los que justamente dices, la cosa se complica. Es como con mis estudiantes de español cuando les digo, ahora vamos a empezar con el subjuntivo, ¿no? Y dices, ay, y aquí topamos, ¿no? Una cosa es entender las palabras, porque entenderlas entiendo, ¿sí? Pero otra cosa es hablar una lengua, lo sabemos perfectamente. Estamos hablando de la Romania, ¿no?, que es un término, ¿verdad?, de esa zona de la lengua romance, que claro está, corresponde a los límites del antiguo Imperio Romano. Y una cosa muy importante es, hablando del concepto de Romania, y hacer una pequeña distinción, y aprender el término, la línea La Spezia Rimini, que claro está entre la ciudad de La Spezia y Rimini en la costa adriática de la península italiana. ¿Por qué? Porque esta línea imaginaria, claro, divide los dialectos occidentales de los dialectos orientales, y eso es importante porque conlleva toda una serie de soluciones lingüísticas y gramaticales, ¿no? Por ejemplo, esta de que, hombre, si conozco italiano, conozco también español, porque hace falta añadir una S al final. Es lo que pensaba yo, Ariel, cuando empecé filología española. Pero después me di cuenta de que no funciona de esta manera. Muy bien. Claro, bueno, el latín, la lengua madre, etcétera, y se dividió en diferentes ramas, ¿sí? Yo, con el poco tiempo que tengo, no voy a incurrir así, pero mi mensaje es uno de los. No nos olvidemos de que no son solo 4 las lenguas romances, hay más. Muy bien. Aprendes español, dice, ¡hala! Ahora portugués, porque está al lado y es fácil, aunque tiene vocales nasales. Bueno, eso se puede practicar. Pero después llega y dice, esa es la parte de los tips and traps, efectivamente, de las trampas. ¿Cómo recordar todo eso? ¿Cómo recordar las diferentes terminaciones del plural en portugués, por ejemplo, ¿no? Porque hay otras. ¿Alguna idea rápidamente? Porque son diferentes, ¿no? Esos son 3 tipos de plurales del portugués. Y aquí justamente utilicemos la intercomprensión. Si vosotros cambiáis la tilde, ¿sí?, por una N, que es la antigua N, efectivamente, es el signo de la nasalización, tenéis las formas españolas, ¿sí? Ciudadanos, manos, capitanes,
panes, camiones y aviones. La tilde S es el signo de la nacionalización. Y aquí sí llegamos al punto en el que la intercomprensión nos ayuda. Y es eso, ¿no? Sabéis perfectamente que es un arma de doble hilo el de conocer una lengua similar a otra, ¿no? Porque te puede ayudar, pero también hay trampas. Aquí justamente te ayuda muchísimo. Sí, pero este signo cuando lo vemos no era español, pero o sea, la letra por excelencia, la ñ, ¿no? Del Instituto Cervantes, etc. Bueno, sí, era español. Y tenemos que remontarnos a la Edad Media, a los copistas, a los escribas, que simplemente se ahorraban espacio, ¿no? Esta ñ, la tilde, la famosísima ñ, este año viene del latín annus, era la doble N, y entonces era un signo para marcar, aquí había doble N, pero es mucho más rápido poner una tilde, ¿no? Y después, claro, con la palatalización, etcétera, entonces, su señor, ¿no? Aquí tenemos su señor, ¿no? Efectivamente. Bueno, por ejemplo, el italiano optó por la GN, ¿sí? El portugués por la NH para este signo, y el español conservó este marco gráfico, ¿verdad? ¡Tadam! Y esa es la solución. Simplemente escribían una N pequeñita, pero iban tan rápido, ¿verdad?, que se transformó en una tilde. Así. La CCDIA dicen, esto es típicamente francés, ¿no? Cuando vemos esto, ¿es francés? Pues no, ojo. Esto existía en el castellano, esto existe en catalán, ¿sí? Porque la CCDIA es simplemente la forma antigua de marcar el sonido ts, porque antiguamente se decía cabeza y no cabeza en español, ¿no? Y entonces era un marco gráfico para marcar esa pronunciación diferente. Ya está, ¿no? Entonces es algo que se conservó en el francés actual, se perdió en el castellano, pero sigue conservándose en otras lenguas romances, por ejemplo, porque el sonido ts, tan típico, por ejemplo, para el polaco actual, también existía antiguamente en las lenguas romances. Tips and traps. Empiezas a contar y dices, bueno, 20, 21, 22, 70, llegas 59, 60, pero para algunos no es 60. Sí, algunos no es 60, empieza a ser 60 más 10 y 4 veces 20, etc. Yo he dicho al principio, sin ofender a nadie, que el francés iba a su bola un poco, con el sustrato germánico que tenía, etc. Y también es interesante, sí, esto es algo súper interesante del francés, porque se conserva un sistema muy antiguo, el sistema de 20, ¿no? El sistema vigesimal del cálculo. ¿Os habéis fijado por qué tenemos billetes de dinero de 20 euros, 20 zlotys, ¿no? 200, nos gusta el... Hombre, tenemos 100, o sea, 10, 20 y 50. No. Este 20 no es un caso. Es algo que tenemos nosotros en Europa, aquí fijado, aunque no utilicemos el sistema de A20, nos gustan las monedas de 2 euros. ¿Por qué 2? ¿No? Bueno, en Estados Unidos tienen 25 el quarter, ¿no? Esa es otra cosa. Pero a nosotros nos gusta el 2, ¿no? El 20. Es lo que continuamos, esa idea del sistema vigesimal. Los días de la semana, todo normal, lo entendemos todo, ¿no? Es decir, hasta que efectivamente pasa otra cosa. ¿Y de dónde vienen? Bueno, vienen de los nombres de los planetas, efectivamente. Sí, el día del Sol, de Marte, de Mercurio. Eso es muy, muy interesante para recordar los nombres de los planetas también en diversas lenguas, en diversas lenguas romances, ¿no? Y fijaos que efectivamente eso, la idea de eso también, bueno, podemos verlo un poco con el inglés, ¿no? Justamente la luna, the moon, etcétera, etcétera, ¿no? Todo bien, todo fantástico, todo maravilloso, mas en portugués no es así. ¿Por qué? Porque el lunes es tu segundo día. ¿Y por qué segundo? Volvamos un ratito a los Estados Unidos, donde los calendarios empiezan por el domingo, el Día del Señor, el primer día, el más importante. Y la misma cosa pasó aquí, en portugués. Y
este señor, al cual le debemos ese sistema, Martinho de Dume, de Braga, estoy pronunciando a la brasileña, perdón, sí, nada, dijo que no queremos un sistema pagano, nada de planetas, nada de Saturnos. Ese es el día del Señor, efectivamente, dies dominica del Señor, y después ya el segundo día, el tercer día es el segundo en nuestros calendarios. Entonces ojo, sí, a poneros las citas en Portugal. Una vez que estéis en Portugal, ojo con eso, ¿no? Para que se nos vayan los días, ¿vale? Entonces, la liturgia, la tradición cristiana dijo, no, empecemos por el domingo, que es el día más importante. Y es súper interesante en catalán, porque todos los días empiezan por la palabra día, efectivamente, ¿no? Y ya está. Es el mismo sistema, pero con día, día de la luna, día de Marte, día de Mercurio, entonces todo es dilluns, dimarts, dimecres, dijous, etcétera, ¿no? Súper interesante. Día del lunes, y ya está, ¿no? Entonces dice, pero si queremos abreviar los días, ¿qué hacemos? De uno, de dos, de tres. No, hay sus sistemas, no os preocupéis, ¿no? El di siempre está, ¿no? Otra cosa, hay 3 pilares para hacerle cambiar de idea a una persona que empieza a aprender español. Y es decirle, cariño, te va a costar 10, 12, 20 años en aprender la diferencia entre el por y para, utilizar bien el subjuntivo y utilizar bien la diferencia del verbo ser y estar. ¿Cuánto te falta? Es decir, tranquila. Pero no es una cosa tan difícil, porque aquí nos valemos de nuestra intercomprensión. Y si te sientas un ratito, esta vez con una copa de Rioja, porque esto ayuda siempre en el aprendizaje del español, y miras, esto viene del latín, la confusión empieza en cuanto a la división, ¿no? Porque tenemos el verbo être. ¿Y por qué los pobres francófonos tienen eso? Porque fijaos, es otro cambio, es absolutamente al revés. Español y portugués es ceder-se, es el ser, pero el ese y el estar en francés es el être, ¿no? Y el italiano conserva los 3, ¿no? En este caso. Pues aquí el caos. Y entonces, nada, tranquilo. Esto se puede aprender, eso tiene lógica. Yo siempre digo que hay una lógica en todo este caos, ¿no? Ahora bien, tú haces los plurales, amico, amici, amigo, amigos. Pero te llega el francés un día y te pone una X al final, que además no la leen. ¿Para qué leer una letra? Claro. ¿Para qué leerla? La pongo y ya está. Pues bien, efectivamente eso también tiene sentido. Y hablamos de los escribas del medioevo también, que hacían todos esos malabares de marcas para marcar un plural diferente. Absolutamente, ¿no? O sea, era un signo para facilitarse la vida, pero cuando empezamos a facilitarnos la vida, muchas veces nos la complicamos, ¿no? Y entonces es lo que pasa después, ¿no? Entonces, tranquilos, esa X también tiene sentido, aunque no la pronuncies. Muy bien, cosas típicas de las lenguas romances también, ¿no? Los cambios vocálicos, ¿no? El famoso e, ye, o, wo en italiano, y también existen en francés, estos cambios. Digo, va a su bola el francés, pero sí es una lengua romance que tiene su dignidad, y dice, vamos a complicarnos el paradigma de los verbos, porque claro, una lengua romance, dice, no te lo voy a hacer fácil, ¿no? Los verbos irregulares son las cosas más importantes, ¿no? Además, si no pronuncias las terminaciones, como en algunas lenguas. Muy bien. Y voy muy bien de tiempos, ¿no? Fíjate, muchas gracias. Ahora bien, no nos olvidemos de la Romaña Oriental. Romaña Oriental es Italia y para Oriente más, ¿eh? Y digo, porque muchas veces nos olvidan, porque está allí, ¿no? Pero
se perdió la continuidad del territorio por las invasiones, ¿no?, húngaras y por los eslavos que ahí cortaron, ¿no?, las vías de comunicación entre Roma, sí, y las provincias orientales. Pero hay una lengua absolutamente romance, con muchos préstamos de lenguas eslavas, eso sí, que es la lengua que hablan ahí en Bucarest, en Cluj-Napoca. Y fijaos, si ahora tranquilamente miramos esto, que es una traducción de un texto original en rumano al italiano. ¿Por qué he elegido la traducción al italiano? Estamos hablando de Romanía oriental. El italiano es una lengua romance oriental, ¿no? Por eso es mucho más fácil ver aquí, gracias a la intercomprensión que he mencionado al principio, eso ya nos parece fácil. Yo no voy a leerlo porque lo pronuncio súper mal en rumano, pero si lo comparamos, es aquí donde nos ayuda efectivamente la intercomprensión, ¿sí? Es lo que hace que las lenguas romances tengan esa fuerza que nos permite aprender, una vez aprendida una, seguir con la segunda, porque nos metemos en eso y dice, ya conozco las soluciones. Ah, ¿tú también tienes el subjuntivo? Claro, porque soy una lengua romance y tengo mi dignidad, no se puede vivir sin subjuntivo, aunque lo pronuncies igual en una lengua romance, ¿no? A veces. Y entonces, es lo que nos gusta de las lenguas romances. Pero he dicho del francés que va a su bola. Y no lo digo con malicia, pero el rumano también tiene unas soluciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la iotación, ¿no?, la polarización, ¿no? Como la hierba española es hierba simplemente. La velaridad y el rotacismo, súper interesante el rotacismo, o sea, el cambio de la L por la R. Algo contrario lo notamos en algunas variantes del español del Caribe, que es el lambdacismo, el cambio de la R a la L. En vez de señor, se llama señor, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿no?, algo por el estilo. En Puerto Rico también. Y las volares. Entonces, parece, primero, cuando dices bonadou, dices, ¿esto qué es lo que es?, ¿no? Porque ¿cómo es que la D se transforma en C? Bueno, pero es todo regular, ¿no? Entonces sabéis que encontrar el código y ya se nos abren las puertas de rumano, ¿no? ¿Recuerdas maya hi, maya ho, maya a? ¿No? Hombre, puede ser el primer encuentro con el rumano, efectivamente. Y no es tan difícil. Aló, salud, se entiende todo. Un eu en portugués, un hajduk, bueno, hajduk préstamo. Si te ruego, rogar, no? Iubirea mea primește fericirea. Aló, sunt eu Picasso, todo claro, no? Bip, sunt eu voinic, nimic, anything, nada, eso es. Entonces, no es tan difícil, no tengáis miedo, porque ya conociendo una, se os abre todo un mundo para aprender las demás lenguas. Pero llega este día, ya termino, es obvio, que llegan los falsos amigos. Bueno, yo así, como soy profesor universitario, que sí que tengo que decirlo y citar a alguien, porque el término ya son falsos amigos o homófonos bilingües, falsos amigos del traductor, y es un término acuñado ya en 1928. Lo conocemos todos hemos sido víctimas de los falsos amigos. Son les mots perfides. Y claro, bueno, ya no tenemos tiempo, porque el tiempo es lo que siempre me falta, ¿eh? Y claro, fijaos, ¿sí? Las famosísimos, ¿sí? El vaso, el vaso, el burro, ¿sí? Que no tiene nada que ver, ¿sí? Acostarse y acostarse. Son cosas diferentes, efectivamente, ¿no? Y claro, sí, español, francés, después vamos a ver, etcétera. O sea, eso de subir, salir, cosas así. Evolución de las lenguas.
y aparecen los falsos amigos. Y entre el español y portugués es una pasada. Eso es, claro. Cuanto más cercanas geográficamente las lenguas, es paradójico, más falsos amigos hay. Sí, yo aquí lo estoy hablando cada día, por ejemplo, porque los polacos nos reímos de la lengua checa. Nos reímos y también porque hay un montón de falsos amigos, o sea, y peligrosísimos, ¿eh? Y peligrosísimos, ¿sí? No tenemos que buscarlos. Y claro, las referencias, por si queréis continuar el tema, cuando tengáis más tiempo. Y muchas gracias por vuestra atención. Y mensaje claro al principio, no nos olvidéis de que son más de 4 las lenguas romances, más de 5. Sí, los dialectos, ¿no? El romanche, por ejemplo, sí, en Suiza, el sardo, sí, el siciliano y otros muchísimos más. Y mulțumesc por vuestra atención. Qué bonito, ¿no? El rumano aquí. Gracias. Ya hemos pasado el tiempo. Entonces, Rafa, me dijiste que ahora tengo que mirar si lo. ¿Tú ves alguna pregunta? Porque yo no veo ninguna. Ahora no hay preguntas. Sí. Sí, volver, vale. De los falsos amigos, muy bien. Ahora lo pongo. Os recuerdo de hacer preguntas sobre el sitio web slido.com con el hashtag Babel. Ya tenemos la... ¿Lo quieres del portugués? Sí, esta diapositiva. Con los libros, las referencias, vale, con la bibliografía, perdón. Vale. Hombre, hay muchísimas. Yo he elegido a las que me he referido, ¿no? Durante esta presentación. Salvatore no me gusta solo a mí, hay trabajos científicos, es un punto de referencia para los lingüistas, efectivamente. Rafa, ¿ves alguna pregunta? Sí, ya hay preguntas. Ya hay una. Vale, entonces me cambio, ¿vale? Para leerla. Muy bien. Sí, perfecto. Generalmente se dice que estar se utiliza para cosas temporales y ser se utiliza para cosas permanentes. Entonces, ¿por qué se dice estar muerto? Muy buena pregunta, de español C1. Claro, es algo temporal porque llega la salvación. Pero aparte de eso, muerto es el participio del verbo morir. Correcto. Morir, en un español más antiguo, pero que se sigue utilizando, por ejemplo, en Colombia, significa matar. Y en los artículos periodísticos de Colombia, perdonadme que me refiero justamente, la policía ha muerto a 5 delincuentes. Ha matado. Por eso es un participio. El participio es un estado, estar muerto. Por eso, ¿vale? Por eso dice estar muerto. Hombre, estar casado es mucho más fácil de explicarlo, ¿no? Es temporal muchas veces, ¿no? Pero es por el participio, ¿vale? Puedes recomendar libros que comparen las lenguas romances. Sí que los puedo comparar. Ahora, yo no tengo memoria, es siempre lo que me falla a la hora de hablar, si no me lo preparo, para nombres y títulos. Pero hay un chico ruso que escribió un buenísimo manual, justamente muy práctico, donde compara las diferentes soluciones entre las 4 lenguas romances, ¿sí? Que sin el rumano, claro, está. Si lo buscáis está en Amazon o Learn, se llama, creo Romance Languages Compared, algo por el estilo. Si alguien después está interesado, me puede escribir un correo, ¿vale? Y os mando la referencia completa, porque, perdonadme, pero no lo recuerdo perfectamente. ¿Alguna vez te has equivocado de manera muy graciosa? Que sí, con los falsos amigos entre distintos idiomas románicos? Pues sí, o sea, muchas veces me he equivocado. Bueno, no sé si... No, gracioso no es. Entre orquesta y orquestra
eso no es simplemente un fallo, pero para que sea gracioso. Bueno, lo gracioso es que cuando yo fui a Argentina lo cogía todo, porque yo cojo las cosas, ¿vale? No, las tomo, pero las cojo también. Y entonces, claro, no sé si es gracioso, porque al tercer día ya debe ser muy pesado coger una botella y coger el autobús. ¿Vale? Es eso. Claro, es lo clásico, claro está. Entonces, dentro del idioma español. Pero el famosísimo salire italiano y salire español, por ejemplo, ¿no? En mis primeros días del aprendizaje de español, que me creía que era bueno, un dialecto oriental, ¿no? De una provincia oriental del Imperio Romano, entonces añadías la S, entonces acontecían muchísimas equivocaciones así, ¿no? ¿Qué rasgos arcaicos puedes mencionar que solo hay en una o dos lenguas? Rasgos arcaicos. Aquí me viene a la cabeza que solo en una o dos. Por ejemplo, me viene a la cabeza un sufijo muy antiguo de sustantivos abstractos en español que es ura, la blancura, por ejemplo, la negrura. Sí, eso es un rasgo muy bonito, bueno, del español, aquí peninsular también, ¿eh? Es decir, que claro, no es solo castellano, ¿no? Lo que me encanta son, por ejemplo, las formas de unión entre las preposiciones italianas y los artículos. Del, súper bonito. Además que hay una variedad de artículos, ¿no? De variantes fonéticas en italiano increíble, ¿no? ¿Hay un idioma construido interromas, interlingua que funciona? Hay muchos proyectos de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que funciona, no? Si hay dos personas que lo hablan, pues funciona. Pero la verdad es que aquí creo que la intercomprensión es algo que no facilita, todo lo contrario, que obstaculiza la creación de este tipo de idioma. Porque es tan alto el grado de comprensión mutua que lo entendemos, ¿no? Que nos entendemos las palabras. Entonces, se trataría más bien de simplificar el sistema. Pero a la hora de simplificar el sistema en una lengua artificial, dice, perdón, pero lo simplificamos como es en mi lengua. No, es mejor. Entonces, las soluciones, por ejemplo, fijaos en el famosísimo verbo esperar, j'espère con el indicativo, espero que con el subjuntivo. ¿Por qué? Porque el subjuntivo es como el socialismo. La idea es la misma, pero en cada país funciona de forma diferente, ¿no? Es eso. ¿Qué te parece la discrepancia entre los términos? ¿Y por qué se dice un libro está en un idioma? Porque tú abres el libro, ahí hay letras, y dice, mira cómo está escrito. Está así, ¿sí? Es el estado de este libro, ¿sí? ¿Cómo está el libro, sí? Por ejemplo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero claro, yo puedo, esto está escrito, ¿sí? Está en español. Ahora, algunos dicen, no, claro, porque puedes aplicar un montón de teorías, ¿no? Sobre eso, pero al fin y al cabo, se trata de aprenderlo, porque yo soy partidario de que no existe algo como lógica en un idioma. Existe el genio de un idioma, ¿no? Es lo que nos hace empezar a aprenderlo, porque nos gusta. A veces no sabemos por qué nos gusta, porque suena bien, porque tiene el subjuntivo, porque tiene dos formas del imperfecto y del subjuntivo, como el castellano. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Y ya está. Y es como es. Y está así. Porque si le está una relación entre los tres verbos del italiano para ser, está, y los tres verbos del irlandés, es decir, este es un rasgo indoeuropeo. Sí, el rasgo indoeuropeo yo entiendo que es la división de los verbos de estado, ¿sí? Justamente como estar sentado, estar de pie, ¿no? Como el stare, y el ser, ¿no? Que es más
Creo que este es el rasgo indoeuropeo que está a la base de esto. Por eso se repiten las soluciones en diferentes idiomas, ¿no? Solamente que algunos dicen, han optado por unificar, ¿no?, estos estados. ¿Qué decir del portuñol? Portugués mezclado con el español. Muy bonito, muy bonito. Es lo natural que pasa, es un fenómeno que se llama lenguas en contacto, contacto de lenguas, ¿no? Siempre en zonas geográficas donde aparece contacto de lenguas se crean estos híbridos. Y aquí no estamos hablando solamente de la frontera entre Portugal y España, recordemos del sur de Brasil y del Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Es súper curioso. ¿Qué te parece los términos? ¿Qué te parece la descripción de los términos lengua, idioma y dialecto? Eso os lo explica perfectamente, por ejemplo, Vladimir Putin, porque son factores extralingüísticos. Yo le dejaría extralingüísticos muchas veces. Ahora, ¿cuál es la parte lingüística? Cuando tú oyes lengua, piensas en un sistema lingüístico grande, piensas en tradiciones literarias, que también es importante, ¿no?, lo de la fijación en la literatura, ¿verdad? Por eso he mencionado al principio que, por ejemplo, el catalán, hay que recordarlo, tiene una historia literaria más larga que el castellano, por ejemplo, ¿sí? Lengua de aldeanos en el siglo XIV, ¿sí? XV, ya está. Y dialecto, pues piensas en dialecto y dices, entonces tienes que remontarte a la lengua que está por encima, ¿no? La lengua que está por encima. Y ahora bien, y fijaos, habrá gente que va a decir que el ucranio es un dialecto del ruso. Había gente antes de la Segunda Guerra Mundial que decía que el ucranio era un dialecto del polaco, era un polaco muy mal hablado. Política, y ya está. ¿Sí? Y qué decir de neerlandés, ¿no?, por ejemplo, también es todo política, ¿sí? Política, serbio y croata, ¿sí? Macedonio, ¿sí?, y búlgaro. Hombre, aquí nos adentramos en jardines políticos, no nos vamos a meter en esos berenjenales. ¿Cuáles son las lenguas romances que están más alejadas entre sí? Muy curioso. Yo diría, yo tengo la impresión de que cuando estoy en la frontera del norte de Italia y oigo a alguien hablar en dialecto, y si voy a Puglia o a Sicilia, hombre, estos son las lenguas o dialectos, digamos, los más alejados. Es increíble, en el mismo país. Hay una tal diferencia que una abuelita de Milán, si no conociera italiano estándar, va a Cerdeña o va a Sicilia y no va a entender nada, ni jota, de eso. Eso es lo alejado, es increíble, o sea, y por eso he dicho, y por eso los dialectos italianos serían denominados lenguas en España, y las lenguas regionales de España serían dialectos en Italia. Sí, es una solución así. Vigesimal, una relación con los zapatos. A ver, no entiendo la pregunta, la verdad. Yo calzo un 47, o sea, 2 veces 20 más 7. Dime, sí. Sí, con los... Sí, claro, es lo que se llama en la lingüística cognitiva embodiment. Nuestro cuerpo determina la visión de cómo organizamos el mundo lingüísticamente. Y tienes absolutamente razón, tenemos 20 dedos. Claro, si no tienes zapatos, tienes 20 y los ves a los 20 dedos, ¿no?, a la vez, efectivamente, ¿no? Nosotros organizamos nuestro espacio según nuestro cuerpo. ¿Recordáis el hombre de Da Vinci? ¿Sí, no? El famosísimo ese, de Vitruviano, ¿no? ¿Se llama? ¿O Vitruviano? Sí, eso es. Fijaos, alguien está tocando a la puerta, ¿no? Y que dices en español, ¡ya voy! Pero ¿qué dices en italiano? Vengo subito. Ir y venir. Y es el contrario lo que te enseñan, por ejemplo, ¿no? Y también el espacio, a mano izquierda, a mano derecha, todas esas expresiones en muchísimas lenguas. Se llama embodiment, es el término en inglés, la organización del espacio
lingüístico, claro, está recalcado en la lengua, según tu propio cuerpo. Entonces, sí, absolutamente. El diés es mucho, sobre todo por esos lares más fríos, tú ves tus 10 dedos, entonces funciona mejor porque no tienes que quitarte los zapatos cuando estamos a menos 25 grados en Polonia, entonces por eso a lo mejor el 10 es mucho más práctico. Teoría ad hoc. Muy bien. Zapatos. Perfecto. Pues ya, estamos. Vamos. Ya. ¿Qué tiempo tenemos? Muchas gracias por esa atención.